constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:07, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, profundidad de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy saludo a nuestra productora Isel Martínez, que está con nosotros aquí en cabina. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Randall, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Cerramos una semana previo a lo que va a ser Semana Santa. Ya diversas autoridades han anunciado distintos operativos, distintos horarios de atención y sin duda se viene también la incursión de la gente que va a la playa y a vacacionar. Sí, de hecho, bueno, queremos contarles que el lunes y el martes y el miércoles hay matices, ¿verdad? No deja de haber noticias en Semana Santa y noticias muy importantes, así que lunes, martes y miércoles habrá matices normalmente. Solo, tiene un cambio de horario que se los vamos a comunicar al día, tiene que ver con el fútbol, con la transmisión deportiva. Sí, con las transmisiones deportivas. Pero bueno, hay noticias importantes, interesantes. Una de esas que a mí me llama la atención: don Rolando González, el diputado de Liberación Nacional, le pide al presidente Solís sacar las manos de la elección del 1 de mayo. Y aquí, esté uno de acuerdo o no con la posición del gobierno, yo les voy a decir que si hay un cambio en esto. Yo me acuerdo preguntarle a don Rodrigo Arias, como ministro de la presidencia, ¿a quién van a impulsar ustedes como presidente del Congreso? Y me acuerdo de preguntárselo a Carlos Ricardo Benavides, el ministro de la presidencia, Laura Chinchilla. Los dos me dieron como reportero prácticamente la misma respuesta: eso es resorte de la Asamblea Legislativa. Los dos. Evidentemente uno no es ignorante y sabe que hay negociaciones, sí, pero no lo hace evidente. Exactamente, el discurso oficial era: eso es resorte de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el cambio? Que esta administración sí dice: no, nosotros queremos reelegir a Henry Mora, estamos negociando con las partes, con los diputados para reelegir a Henry Mora. Ahí hay un cambio, uno no de acuerdo. Alguien lo puede ver como un exceso de transparencia y otras personas lo pueden ver como un exceso de falta de experiencia política, cualquiera de los dos, pero bueno, es diferente a los últimos dos gobiernos en ese sentido particularmente. Sí, yo no lo diría. El manejo es evidentemente muy diferente, y no solo en estos casos, sino en otros casos también. Sí, yo considero que las respuestas que han dado en los últimos años los últimos ministros de la presidencia han sido más sensatas, porque también es quitarle el foco de atención a la Asamblea Legislativa, que en algún momento podría ser también contraproducente para el Poder Ejecutivo. Claro, pero además, vamos a ver, la Constitución Política plantea una división absoluta del presidente de la República con el partido que lo llevó al poder. Cuando el presidente... Y que también de división de poderes. Claro. Sí. Entonces, digamos que el presidente no tiene que ver con el partido. La fracción sí tiene que ver con el partido, ¿verdad? Y entonces, de ahí uno podría respetar al exceso esa división y decir, bueno, esa es una dinámica propia de la Asamblea Legislativa. No debería el Poder Ejecutivo opinar sobre la presidencia de la Asamblea Legislativa, como la Corte no opina sobre quién es presidente de la República, o el Henry Mora no opina sobre quién es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, ahí hay un cambio fundamental. Y démosle la vuelta hoy un poco a matices también, porque es que no vamos a desaprovechar al invitado que tenemos para hablar de el panorama legislativo, pero don Belisario Solano, que es uno de nuestros analistas legislativos, puede opinar también de este tema. ¿Qué tal, don Belisario? Gusto saludarle. Igualmente. Don Randall, Isel y a todos nuestros queridos oyentes. Sí, efectivamente, eso es un temazo, es el tema del mes. Sí. No solamente del que inicia ahora el próximo miércoles, sino de este mes de marzo, que está ya pronto a terminar, y que va hasta las 12 del día del 1 de mayo, más o menos, cuando ya se abran las boletitas y se sepa qué es lo que sucedió y qué es lo que ha pasado. Cuando usted esté con nosotros, y lo estoy embarcando de una vez, analizando quién será el nuevo presidente legislativo, o la reelección de don Henry. O la nueva presidenta legislativa.
o la nueva presidenta legislativa, pero va a estar con nosotros. Ya que lo estoy embarcando al aire. ¿Nos ayuda a analizar ese día? Ok, encantado, mucho gusto. Tengo un matrimonio a las 7 de la noche, muy lindo, especial. ¿El 1 de mayo? 1 de mayo me contrataron. No es político. No, me contrataron para hacer un matrimonio, una gente muy linda, muy especial, unos adultos mayores, y queremos hacer algo espectacular en la noche. Entonces lo soltamos temprano. Sí, no, pero ahí vamos a estar, ¿no? Saliendo a las 6, que no llegue tarde el que casa, ¿verdad? Porque la novia y los novios están ya con todo listo. Pero sí. ¿Qué le parece? ¿El Poder Ejecutivo debería de hablar o no? A ver, es que, en mi opinión, el Poder Ejecutivo siempre ha hablado. Usted estaba tocando un tema muy interesante, que era la posición de Rodrigo Arias y Carlos Ricardo en la forma en que han hablado. Lo que pasa es que han tenido un discurso distinto, pero siempre han hablado. ¿Ok? Solo que no usando las palabras, sino actuando. Porque yo recuerdo en esos escenarios de don Rodrigo Arias y Carlos Ricardo, diputados saliendo de casa presidencial o saliendo de Romoser, ¿verdad? De cara a ir a votar, teniendo ya ciertos lineamientos. Para que esto es malo, es bueno. Okay, ese es el gran punto. Lo que pasa es que yo soy de la cultura vieja del bipartidismo, que me tocó por experiencia vivir eso. Y a nosotros nos llevaban como ganadito al matadero. O sea, ya nos decían, sí, yo recuerdo. Es más, el primer sábado siguiente a la elección del presidente Miguel Ángel Rodríguez, nos encerraron en el Hotel Intercontinental. Y ahí nos dijeron, esta es la fórmula para la Asamblea Legislativa, para el directorio de la Asamblea Legislativa. Que entonces hacíamos mesa gallega, porque entonces elegíamos 5, no había ningún problema. Teníamos 27 y nos faltaban solo 2, y era fácil conseguirlos. Y ya se sabía desde ese día cómo era que el Poder Ejecutivo manejaba esa línea. En la época del bipartidismo, las cosas se resolvían fácil en la oficina del Consejo de Gobierno o en los traguitos de fin de semana. ¿Ok? Porque nos reuníamos todos, llegaba el presidente y el presidente era el que nos daba la línea. Y era muy fácil la comunicación, ¿verdad? Porque el presidente manejaba a los 27, los 29 y a nosotros nos daban cariñitos. Esos cariñitos, ¿verdad? Que eran importantes, que en la época de Cachimbal eran mucho más gráficos, porque Cachimbal lo negociaba de manera pública y decía, yo voto, pero a cambio de. Y en estas oportunidades en las que uno estuvo, pues uno planteaba una acción de trabajo para Cartago, ¿verdad? Entonces, que en el área de educación, que en el área de salud, que en el área de infraestructura, y entonces el presidente tenía toda una matriz de cosas que eran importantes y relevantes para las zonas de influencia del diputado. Y le ordenaba, no era que le decía al ministro, ve a ver cómo me le ayuda. No, le decía al ministro, necesito que me le ayuden al diputado Randall Rivera. Okay, y esto es lo que vamos a hacer en tal zona. Y entonces, claro, eso va despertando los principios de lealtad del diputado hacia el presidente. Alguien decía un día estos que escuché, que es que a veces a la gente se le olvida que los diputados son seres humanos y que también tienen sentimientos y que también tienen deseos y que también tienen compromisos con sus comunidades. Y bueno, la mejor época para poder plantear la acción comunal es precisamente el mes de abril, ¿okay? Cuando uno puede sentir que vale. Ya después del 1 de mayo no vale nada, ¿okay? Tiene que esperar 8 años más para poder valer. Y entonces uno juega en ese escenario, y hoy día todos los señores diputados están jugando. Vea qué interesante, a pesar de los del PAC, que no son proclives a hacer labor comunal, ahora reclaman, y le reclaman al presidente, que están dejando de lado esa acción comunal. Y yo he visto reclamos furiosos, furibundos de diputados paxistas en contra de la acción de gobierno, porque le dan más pelota a los otros diputados de oposición o a los de la unidad, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, y que no los tomen en cuenta ellos. Eso es parte del panorama de la sinergia que se va a vivir este mes de abril y que vamos a ir viendo. La conformación actual de la Asamblea es muy distinta cuando éramos bipartidismo. Eran un poco aburridos los 1 de mayo, voy a confesarle. Ya todos sabíamos, a las 9:30 estaban arreglado todo. Lo lindo era el mayo negro. Ah, sí. Eso era lo que todos los periodistas esperaban, ¿verdad? Sí, eso era, el gran tema más bien es si podíamos dar mayo negro, ¿verdad? Esa era la esencia. Aquí no, aquí ahora lo que pasa es que todos tiran, y vea que ya tenemos, con el respeto a los diputados, 4 o 5 caballos corriendo. Pero yo creo que el caballo que va a ganar ni siquiera lo han soltado.
por estrategia. Sí. Porque si lo sueltan, lo queman. O si la sueltan, la queman. Ok, pero entonces, bajo esta línea argumentativa, don Henry no es. Yo diría que Porque ese fue el que quemaron ya. Ok, ampliemos la lista de los que no son. Ok, Sí. con todo el cariño que le tengo yo a don Mario Redondo, que sabe que lo estimo, ¿verdad? Sí, y le reconozco, porque a Mario siempre le he reconocido su capacidad legislativa, el conocimiento Claro. y el manejo del reglamento. Dio analista de Noticia Monumental hasta que fue Así diputado. es. Exacto, no, y Mario es una persona realmente muy, muy probada en el tema legislativo. Extraordinario, pero Mario lanza la carrera. Pero tiene que darse un accidente legislativo, ¿ok? Para que Mario vuelva a ser presidente. Otto Guevara, Don Mario no es. por eso vamos excluyendo, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Ok? Otto Guevara tiene problemas al interior de la fracción. Y si ni siquiera puede amalgamar la fracción, ok, mucho más difícil va a poder amalgamar lo demás, a pesar de que le admiro a Otto, de todos los candidatos, que creo que es el que tiene la matriz más clara de lo que hay que hacer en las áreas temáticas en donde hay que actuar. Okay. Eso me parece que es importante en favor de Otto Guevara. Sí, yo creo que Otto tiene muy claro el panorama legislativo. Es un tipo que ha sido desde el año 98 legislador por esencia, adentro y afuera. Sí, sí. Él, el hermano, fuera, jefe de fracción, asesor del partido y ahora de nuevo. ¿Okay? Entonces maneja muy bien ese tema. Luego por ahí, ¿a quién más escuché? A Fabricio, creo que era el que andaba también con ganas de. Okay, Fabricio es una persona que podría igual dentro de un accidente legislativo llegar al Congreso. ¿Por qué? Porque hay una variable, creo que son 18 horas de liberación. Sí. 18 del PLN, que estos juegan en bloque. Y como a Liberación no le interesa poner a nadie de su partido a gobernar, ahí, a dirigir, creo que hace que sabe jugar. Y ahí tienen gente con una espuela que es terrible, ¿verdad? Vale más así Liberación. Vale más, claro, Liberación vale muchísimo en función de los 18 votos y que juegan en bloque. Ellos no juegan individual. Esa amalgama que tiene Liberación es el gran plus que puede tener. Pero usted acaba de eliminar a 18 candidatos ahí. Claro, y seguimos eliminando. Ok, los 18 de Liberación, ninguno. No. Mario Redondo, no. Otto Guevara, no. Y Liberación, ¿sabe por qué ninguno? Porque serían corresponsables y porque en alguna medida les podrían tildar de cogobierno y no quieren ensuciarse. Quieren golpear y golpear y golpear, pero no ensuciarse. Es hacer pagar al PAC todo el costo político necesario. Otón Solís. Otón, yo se lo dije a él personalmente, se lo voy a decir aquí en la radio, porque yo se lo dije personalmente hace como 15 días que me lo topé en el pasillo de la Asamblea Legislativa, y le dije a don Otón, don Otón, la carta que le mandó usted a todos los 56 diputados, me parece una jugada de campeonato mundial. Porque ya ganaste. Porque el objetivo no es que ser presidente, te lo digo. Vos no querés ser presidente. Vos lo que querías era bajarle los pantaloncitos y las enaguas a sus compañeros y darles unas cuantas nalgaditas. Regañarlos. En alguna buena teoría sí, para que puedan ser consecuentes con respecto a los principios de la austeridad, del manejo de los recursos y además, si no piensan como yo, entonces no voten por mí y en consecuencia ustedes están con esto otro, el despilfarro, el gasto acelerado. Digo, hiciste una jugada doble banda, sabías que no ibas a ganar, sabías que no ibas a tener votos, pero de una vez le diste una nalgadita a todos tus compañeros diputados. Yo siendo compañero diputado me hubiera sentido aludido en ese sentido, en ese aspecto, porque creo que eso fue lo que hiciste. Entonces no veo Otón amalgamando, aparte que no tendría los votos de una parte de la fracción del PAC, él tiene 3, 4 votos. Pero le cuento que en una jugada de ajedrez, 18 votos de Liberación. Pues vaya sumándole 4 del PAC que puede manejar Otón. Sí, más 4 del PAC. 22. Son 22. Sí. Más 4 del Movimiento Libertario. Son 26. Ajá. Más, un susto. Más súmele 3 evangélicos. Bueno, Mario Redondo. Mario sabe jugar. Son 27. 27. Ajá. Y ahí les quedan Fabricio, Avelino y... ¿Y alguien de la unidad que se les quiera unir? Bueno, sí, pero hay otro evangélico que se me da el nombre, perdón. Ramírez y Avelino. Gonzalo Ramírez, Avelino y Fabricio. Ahí los tiene, ahí mismo ahí tiene 30, sí. Ajá. Así tiene 30. Otón. Si Liberación y ellos, lo que pasa es que habría que ver si Otón va a tener la fuerza moral como para realmente creerse que él puede ser candidato a la presidencia y asumir la presidencia y de una vez por todas
firmar el divorcio con el gobierno, ¿verdad? Sí. Ok, ya sería, en buena teoría, llegar a decir, ahora aquí ya estoy totalmente divorciado, dejémonos de apariencias, chao, chao y adiós. Pero podrían no estar divorciados, podrían no haber firmado el divorcio, pero viven en casas diferentes, duermen en casas diferentes y ni siquiera tienen un régimen de visita compartido, don Belisario. Para hacerlo un tema. No lo han firmado. No lo han firmado, pero ni siquiera el régimen de visitas. Y además de que viven en casas compartidas, se tiran piedras unos y otros. Sí, claro, los dos tienen medidas de protección. Sí, porque yo he visto de ambos lados las sutilezas con las que se tiran, ¿verdad? O sea, de ambos lados yo he visto que se tiran y fino, ¿verdad? O sea, hay una fisga que en ese sentido uno la percibe. No sé qué tan fácil puede hacer pasar de blanco a negro en estos matices tan grises que estamos viendo, ¿verdad? Okay. Pero poco a poco la dinámica la va llevando, ¿verdad? Pero en este contexto el mejor amigo podría convertirse en el peor enemigo también. Sin duda. Uno en política no tiene... Todos los amigos son de mentirillas y todos los enemigos son de verdad. Y todos los amigos son por conveniencia. Y la conveniencia la va a marcar entre las 6 de la mañana y 8 de la mañana del 1 de mayo, que es el momento del desayuno, ¿okay? Donde se tuercen totalmente las tuercas y ahí es donde se revientan muchas veces los hilos de la negociación. Ok, entonces a don Otón Solís no lo podemos poner en la lista esa de que usted está sacando el juego, ¿verdad? Digamos, don Mario no va a ser... La lógica suya me parece interesante, muy interesante, sí, puede ser una variable. Pero como un gran triunfo de la oposición para golpear a gobierno. Sí. Claro, no. Sí, ahí serían los ganadores principales. Ese sería el golpe. Sí. No hay peor cuña que la del mismo palo. Sí, pero ese sería el golpe. Claro. Porque no hay un diputado más fuerte de oposición que Otón Solís Fallas. Y es interesante escuchar a Rolando González, por ejemplo, dándole méritos en muchas cosas a Otón. Sí. ¿Okay? Y recordemos el origen también de Otón en Liberación Nacional. Entonces, un poco para poner más sal en la herida. Discúlpeme porque Adolfo dice, todavía no han dicho el tema de hoy de matices, pero qué rico análisis han hecho con don Belisario. Bueno, es que el tema de análisis de hoy, de matices de fondo, era las negociaciones del 1 de mayo. Y las últimas acontecimientos legislativos. Exactamente. Tiene razón, estamos en la introducción. Pero es que el tema era, el primer tema que planteamos de agenda era la presidencia de la Asamblea Legislativa de la campaña y de una vez entramos de fondo. Nos apasiona sí, así es que sigamos de fondo, Adolfo, disfrutando de este análisis. Sí, don Otón viene de Liberación. Don Otón, vamos a ver, tiene una visión mucho más socialdemócrata que algunos miembros de Liberación Nacional. Ajá. Y tiene una visión mucho más a la derecha que muchos miembros del PAC. Que le coincide por conveniencia ahora a Liberación en cuanto a la reducción del gasto y manejo del presupuesto. Claro. Okay, hay una coincidencia por conveniencia, porque cuando Liberación ha estado en el poder, no actúa como está actuando, como está ahora actuando de oposición. Entonces, aquí hay dos liberaciones, ¿verdad? Una liberación de oposición y una liberación de gobierno. Sí, esta es la de oposición. Esta es la de oposición, que lo que intenta es, en alguna medida, aprovechar la coyuntura de los gobiernos de los gobiernos de turno para que le allanen el camino cuando lleguen a ser gobierno. Okay. Un poco cuando Abel Pacheco nos tocó hacer el gran esfuerzo país para mejorar los índices macroeconómicos y dejarle la cancha servida al presidente Oscar Arias para que el mismo 8 de mayo a las 4 de la tarde estuviera anunciando, mientras en el gobierno de Abel Pacheco se decía que no había plata para los viejitos y que no había plata para las pensiones y que no había plata para las becas, ese mismo 8 de mayo el presidente Oscar Arias se encontró las arcas llenas y anunció lo de las pensiones y duplicó las pensiones. Imagínense el golpe político que se dio. Y ahí es donde eso es un estilo propio de Liberación de hacer las cosas. Sí. Seguimos. Sí, sigamos. Yo ya descarté a 3, está bien, a don Mario, a don Otón, perdón, y a don Fabricio Alvarado. Yo sí meto en la canasta a don Otón. Por eso lo marqué en aquí ese juego, está bien. Ya lo saqué de la lista, ¿bien? De los presidenciables. ¿Hay alguien más que no es presidenciable, don Belisario? Bueno, ya hay los 9 del Frente Amplio dijeron no queremos. Entonces ya hay que excluir a esos 9, ¿verdad? Dentro de la lista de variables. No veo a ninguno del Frente Amplio que pudiera salir como un delfín de última hora. ¿Okay? Porque por estrategia política a ellos les interesa el nadadito perro, así, bajo perfil. Ahora. ¿Okay?
Es ahorita, claro. Recordemos a qué lo que vamos. Es que lo que vamos es al segundo tiempo de un partido de 4 tiempos. Y cada año legislativo tiene su propia dinámica. Sí. El segundo año es el año más importante de los 4. Porque es donde se prepara absolutamente todo para hacer la acción de gobierno en el tercer año. Pero como tenemos hora y media, el primero, ¿qué caracteriza o qué debió de caracterizar el primer año? El primero, en gobiernos como estos, con inexperiencia, lo que ha pasado es un periodo demasiado largo de aprendizaje. ¿Okay? De conocer cómo es la bola, cuáles son las reglas del juego y cómo es que se ejerce el poder. Y entonces, obviamente se metieron al escenario jugadores que no tienen ninguna experiencia política, que no tienen ningún bagaje político y están todavía muchísimos en ese proceso de empoderamiento y en ese proceso de aprendizaje. Entonces, en el segundo año se debería ya de plantear el presupuesto, que es donde se va a plantear el presupuesto del año 2016, que va a ser clave. Entonces, el manejo de la comisión de hacendarios es fundamental, porque es donde realmente se tiene que maximizar la obra de gobierno y en donde se tiene que dar la obra de gobierno, porque es a finales de diciembre del 2015 donde vamos a tener el presupuesto del año 2016, precisamente para ver obra. Recordemos que el 2017 ya es el año eminentemente electoral, en donde va de caída el gobierno, y el 2018 ni cuenta, ¿verdad? Porque son los meses esos de entrega, nada más. Pero este año, el 1 de mayo, de todos los 1 de mayo de un cuatrienio, el más importante es el segundo. Y aquí es donde está el juego. Y vean que sí es importante que los más gallitos pintados de la asamblea aspiran, ¿verdad? O por lo menos anuncian y sacan y pelan los dientes. Mario Redondo, Otto Guevara, Otón Solís, Liberación ninguno, que todos se mantienen ahí, pero dicen, no la quiero, pero échemela en el sombrero y yo pongo a quien me convenga. Ahí juega Liberación. Entonces, dentro de esta visión que tenemos, nos quedan los diputados del PUSC, ajá, ¿verdad? Y los del PAC. Y los del PAC. Porque el pase, Óscar, lo veo anímicamente muy desmoralizado a Óscar López. Sí. No lo veo el perfil del diputado de la primera vez, de esa actitud beligerante, de esa actitud fuerte. ¿Por qué? Porque está arrastrando, me parece que le está pesando demasiado la crisis interna que tiene dentro del partido, ¿verdad? Es un partido unipersonal, con un solo diputado, que arrastra en el seno de la Asamblea Legislativa toda la conflictiva interna, y esa conflictiva lo está matando, e inclusive hay problemas en el tribunal, problemas en fiscalía, que hacen entonces que anímicamente él esté bajo. Entonces no lo veo como sacando la cara para jugar un perfil distinto. Ese está en esta lista. Entonces, no. Ya lo sacaríamos también. Óscar López. Okay, entonces, ¿de dónde vamos a sacar el presidente del Congreso? Bueno, pero es que usted ya sacó a 1, a 2, a 3, a 4. A 4 más 18 Liberación, a 22 sacó usted, más 9 el Frente Amplio, 31. A 31. Y saquemos también a los libertarios. Me parece que tal vez los libertarios, claro, por esa crisis, esa partida en dos que se hizo, ¿verdad? 34. 35. Ahí no los veo. Estaba contado. Y los evangélicos. Y los evangélicos. A mí me parece que el gobierno está apostando a que sea un diputado PAC. Okay, que no sea ni Solís ni Epsi Campbell. Eso deja ¿Epsi Campbell? No veo a Epsi tampoco. No, ni Otón, ni doña Epsi. Y no quiere decir que no digamos que no es que no tienen capacidad, no, es que capacidad les sobra. No, el tiempo no está para ellos. Y sí habilidad política. Yo sí creo que Don Otón está para dar la lucha, pero no obviamente no apoyado por el gobierno. Entonces, el candidato de gobierno tendrá que venir o del PUSC o del PAC. Son los únicos que quedan. Así es. 11 del PAC y 8 del PUSC. 19. Aquí en el PUSC hagamos análisis. Yo creo que hay también disidencias en el PUSC. Me parece que importantes. Sí. Me parece que importantes. ¿Por qué? Bueno, porque no se han logrado poner de acuerdo con respecto a la jefatura de fracción, por ejemplo. Y veo gente muy protagonista también que ya considera tener una bonita oportunidad. Por ejemplo, el hecho de haber pasado un año en la Comisión de Hacendarios, que es la más importante de todas, a mí en lo personal me parece, olfateo, de que le ha dado un aire a la diputada doña Rosibel Ramos y al mismo Johnny,
distinto al resto de los compañeros diputados de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque William lo he visto con un perfil más bajo, el mismo Gerardo, a pesar de haber sido presidente del partido, perfil bajo, moderado, don Rafael Alberto, tratando de ser el gran conciliador, el gran papá, el que integra, ¿verdad? Y que por algún lado intenta, me parece, reelegirse en la jefatura de fracción. Humberto, a pesar de tener sus aspiraciones presidenciales, lo siento totalmente fuera del escenario, ¿verdad? Del escenario político. No hace ese juego político que se requiere cuando uno está en el Congreso. Entonces no lo veo a Humberto presidenciable, no veo a Vázquez que salga ahí. Vázquez creo que tiene dificultades de origen en la zona, porque él, por ser un diputado comunalista de mucho compromiso con la región de Limón, entonces lo ahoga completamente y además paga el precio de estar en el directorio. Ese es un precio que hay que pagar. Iba a pagar caro este directorio. Creo que ustedes lo analizaron en algún momento. Hoy en la mañana me pareció escucharlos a ustedes, o ayer, que estaban precisamente hablando de los errores de los errores del directorio. En la nota donde el presidente dice que él quiere que reelijan a Henry Mora por ser sensato. Exacto. Y en alguna medida, alguien de ustedes, creo, estaba comentando de que don Henry dejó prácticamente que en este año la acción del directorio girara más en torno a los lineamientos de la unidad, o por lo menos de don Luis Vázquez y de don Jorge Rodríguez, ¿okay? Que hacían 2-1, y eso me parece que le genera una sombra importante a la figura de Luis Vázquez. Okay. Termina con... Y a don Jorge. Y Jorge se excluye per se, ¿ok? Por sus acciones. Por su naturaleza, me parece que él es un delfín que él juega distinto, y no lo veo con el deseo de llegar a la presidencia. Me parece que ya él se desgastó en este primer año en el directorio y tiene una deuda importante en la parte comunal, y va a querer ser comunalista y él va a querer volver a ese rol protagónico. Paraíso. Y entonces le quedan... Okay. Del PUSC salen 2 presidenciables, Rocibel Ramos y Johnny Leiva, que me parece que han hecho primero una buena mancuerna con Otón. ¿Okay? Uno escucha a Otón hablando de ellos y no veo que sea así como negativo, ¿verdad? Un tema de esos. Ellos van a poder jugar de manera interesante si saben manejar sus aspiraciones. Lo que pasa es que a veces hay aspiraciones que nublan la posibilidad posterior de un cargo, y algunos se quedan, por ejemplo, entre ellos, en el tema de la jefatura fracción, sí, cuando pueden perfectamente ser delfines para acá, para este juego de los 18 de liberación, o del interés de liberación. Entonces, en la lista de presidenciables de la Asamblea Legislativa, respecto al análisis que estamos haciendo hoy en Matices, déjeme incluir en la lista a don Otón Solís Fallas, después a doña Rocibel Ramos. Pero hay gente que juega, ¿verdad? O que va presidenciable, digamos, llamémosles presidenciables, que podrían llegar a obtener votos importantes más que el de ellos. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirían ellos si llegara alguien y les ofrezca 19 votos para ser presidentes del Congreso? ¿Los tentarán? ¿Se moverán de sus posiciones? Sí, pero es que las posiciones de don Otón, le voy a decir, en esta legislatura han coincidido, por lo menos coyunturalmente, con las posiciones de Liberación Nacional. Ajá. Yo no recuerdo un solo instante donde haya habido una discusión muy grande entre don Otón y Liberación. No. Ni una disidencia, ni una. Va viendo don Otón empezando recordando por el trabajo que se hizo en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Si empezamos por ahí. Va viendo don Otón recordando con orgullo, sí, que él fue el aliado de Laura Chinchilla en el tema impositivo en el cuatrienio anterior. Sí. Claro. Okay. Y eso dice, bueno, y en política todo tiene un precio y se pagan, los cariños se pagan. Y ese cariño, ¿por qué no eventualmente pagarlos? Y sabe que es el año más complejo de la gestión del cuatrienio, ¿okay? En donde perfectamente marcan la cancha para lo que queda después de un eventual gobierno. Ok. Don Otón, doña Rocibel y don Johnny Leiva. Ahí tenemos 3 potenciales candidatos a la presidencia del Congreso, reales. Vamos al PAC, y si me lo permite, dejemos a Henry Mora de último. Así que empecemos por el PAC. ¿Usted quiere que yo le queme aquí públicamente? No, pero vamos viendo, vamos metiendo en la lista. Es que de los que nos faltan, algunos, de los que nos faltan son los del PAC. Nada más nos faltan 11 del PAC de analizar. Exacto.
Y empiezo. Víctor Morales Zapata. Víctor no construye una mayoría de 29 fácilmente. No es un tipo que incluso le convenga a él. Digamos que aunque los tuviera él. Sí, que no le conviene. No le conviene. Ni a él ni al gobierno. No, porque él es el delfín que se mueve libre en todo lado. Ese es el. Le quitaría capacidad de acción dentro de la Asamblea. Lo amarran, lo esposan. Sí. Lo sacamos. A Víctor lo esposan. Meter a Víctor en la presidencia del Víctor Morales Zapata metido acá en la presidencia es esposar al diputado que más y mejor se mueve en beneficio de los intereses del gobierno. Nos quedan 10, es el hombre del presidente en la Asamblea Legislativa, claramente. Nos quedan 10. Emilia Molina, jefa de fracción de Liberación Nacional, una persona que no tenía experiencia política, que ha dado una buena imagen en cuanto, por lo menos, a coordinar a los que se mantienen. Y que a veces meten a doña Emilia en ese grupo del presidente. Yo no estoy tan seguro que esté en ese grupo, pero sé que quiere estar en ese grupo. La presidencia de la Asamblea Legislativa podría ponerla en ese grupo. A mí me parece la candidata de gobierno. Me parece que es una figura que reúne las posibilidades necesarias y las condiciones adecuadas de una situación de concertación, de consenso. Sí, ella es demasiado conciliadora. De hecho, es una de las principales características que tiene doña Emilia y que ha tenido. Es accesible. Sí, es muy accesible. Sí, claro. Viene desde el origen con esta campaña de Luis Guillermo. Fue de las primeras personas en Costa Rica que se juntó en una mesa de café así y le dijeron a Luis Guillermo: mira, necesitamos que seas precandidato dentro del PAC. Entonces viene del mismo riñón y de la misma génesis de Melvin y de Víctor. Y de Mariano, ¿okay? Emilia viene de ese sector. Y de Alberto Salón, pero ese no está en gobierno. Que me lo dejaron extrañamente afuera. Creo que tiene que ver con un tema personal, de sus tiempos, de su familiar, un tema familiar. Así es que no, por eso no voy a decir nada más, porque aquí somos súper respetuosos de los temas que son propios de la privacidad de los funcionarios públicos y no voy a decir nada más de eso. Vamos a la pausa y regresamos, porque ya hay, si a doña Emilia presidente, claramente está, nos quedan 9 diputados del PAC, entonces vamos a la pausa y regresamos. Entre esos, don Henry Mora, 2:38. Vamos a la pausa con este análisis que hemos hecho. Hay 4 hasta el momento posibles presidentes de la Asamblea Legislativa con opciones reales, según el análisis que hemos hecho esta tarde: Otón Zorillo, Rocibel Ramos, Johnny Leiva y Emilia Molina. Vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 42 minutos de la tarde, estamos disfrutando mucho hoy en Matices este análisis. Dice Braulio: el tema de hoy en Matices es desnudar a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que están haciendo nosotros. Usted lo que yo venía para hacer un análisis diferente, ahora ustedes me están llevando a concluir. Nos quedan 9 diputados, entre los que está Marcela Guerrero, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Me gusta más. Últimamente ha dirigido muchas sesiones en ausencia de don Henry, y seguramente iba a dirigir cuando don Henry estuviera en Nicaragua. Sí, sin duda. A mí me gusta, Marcela, el perfil de ella como diputada, como legisladora, con el manejo del reglamento. Incluso hay factores que son interesantes, que es la presencia escénica de la persona en la mesa directiva, que infunde cierto nivel de respeto, cierta consideración. Y en eso, las veces que se ha visto a Marcela dirigiendo, lo ha hecho bastante bien. Ese es un plus, exactamente. Que esta campaña se me asemeja mucho a la campaña, a una de las últimas ahora, con Liberación Nacional, donde fue el diputado de Guanacaste, ¿cómo se llamaba? Presidente, que salió. Mendoza, Luis Fernando. Mendoza. Exactamente la misma sintomatología la estoy sintiendo en esto. Que salió de última hora. Y era alguien con un perfil muy bajo, muy bajo. Muy tranquilo, pero con
gran capacidad, tenía 22 años en la asamblea, manejaba muy bien el tema reglamentario y se la jugó y salió. Ok, entonces, ven que tenemos dentro de lo que queda todavía varios presidenciables. Y es como un denominador común últimamente en este tipo de elecciones importantes. Tener a alguien con un perfil bajo, porque a alguien con un perfil muy alto ya lo han atacado mucho para el momento, para la hora de llegada. Si usted aspira, de una vez le cortan la cabeza. Ya ha pasado incluso con las candidaturas a presidencia. O sea, es algo muy común en el contexto nacional como están haciendo las cosas. Es lo que se llama en política atemperar el tiempo de las aspiraciones. ¿Okay? En eso uno tiene que saber atemperar. No puede, y a mí me preocupa, por ejemplo, desde el punto de vista estratégico político, que hayan lanzado la definición del directorio de la Asamblea Legislativa casi 2 meses antes. Me parece que fue imprudente, es decir, someter 2 meses a un desgaste de los eventuales candidatos. Sí. Y vean que Otón lo hizo hace más de 1 mes, ¿verdad? Que lanzó la aspiración. El gobierno debió haber pospuesto todo ese tipo de asuntos y al estilo de don Rodrigo Arias o de Carlos Ricardo, miren, qué tema, no es un tema que nos compete, es un tema de los señores diputados, mire, qué pena. Ok, eso hubiese sido más favorable a las aspiraciones de cualquiera dentro de la fracción del PAC que pueda tener aspiraciones. Y me parece que Henry está pagando un precio muy alto. Pero tal vez, don Belisario, si hay algo que uno le puede reconocer a este gobierno, es su capacidad de negociar en la Asamblea Legislativa. Todo lo han sacado. El costo es lo que está en discusión, pero lo han sacado. Presupuesto, Ruta 32, Banca para el Desarrollo, todo lo han sacado. Es probable que no sea una torpeza lo que están haciendo de quemar a don Henry, sino sea una estrategia quemar a don Henry. Bueno, usted está tocando otro tema y está concluyendo de manera brillante, ¿verdad? En un punto que se las trae para los que vivimos enamorados del mundillo político, ¿verdad? Habría que ver si la mano peluda que está detrás de todo esto, ¿verdad? O la gente que no está, o el comité de crisis maneja, o el comité de estrategia de Casa Presidencial, puede hacer que lo haya intentado de esa manera, precisamente y que don Henry lo sepa, ¿verdad? Mira, Henry, te vamos a usar y te vamos a quemar y este es el costo que vas a tener que pagar para que una compañera o un compañero del partido pueda ascender a la presidencia del Congreso y podamos mantenerlo. Pero precisamente para ver esos nombres, vamos a los que nos faltan, los 8 que nos faltan del PAC. Marvin Atencio no es. Marvin es el doctor del tema marihuana. Es el médico cirujano, sí, abogado. Don Marvin no es. Y no digo que no tenga la capacidad, es que no tiene el perfil. Javier Cambronero, el subjefe de fracción. Ese no me disgusta. Vean qué interesante. Okay. ¿Cuál es el perfil de él? Sí, máster en ciencias de la educación con énfasis en administración educativa. Es teólogo. Él es cercano a don Melvin. Sí, claramente. Claramente, y por eso es subjefe de fracción. Entonces es una persona que me parece políticamente potable, ¿ok? Para poder eventualmente hacerlo. Y vean que es Luis Fernando Mendoza. Es el Luis Fernando Mendoza, exactamente. Ese sería un Luis Fernando Mendoza dentro del PAC. Es un tipo que sale del anonimato en el momento en que ya no hay nada que hacer y que hubo que maniobrar a las 4, 5, 6 de la mañana del 1 de mayo para poder asegurar la presencia de la presidencia en manos de Liberación en aquel entonces y en este caso del PAC. Doña Nidia Jiménez no tiene el perfil, por lo menos no lo ha tenido. No ha tenido esa beligerancia, ese manejo, esa visibilidad que es necesario. Don Franklin Corella. ¿Cuál es el perfil de Franklin? Ya se lo voy a decir. No es como lo hacía para memoria, ya se lo voy a decir. Lo estoy haciendo en la computadora. Vamos a ver, bachillerato de enseñanza en ciencias, licenciatura en didáctica educativa de la Universidad Nacional, profesor universitario, en experiencia política, vamos a ver, prácticamente son puestos partidarios dentro del partido, ¿sí? Sí, cercano a Luis Guillermo, ser un hombre cercano ahí, pero sin haber hecho mayor cosa durante este primer año. Son de los muchachos que están aprendiendo, los chicos que están todavía en la escuela y que les ha costado lo que a nosotros nos obligaban a aprender en 2 meses en aquel entonces, que nos decían, mayo y junio ustedes tienen que ya estar listos porque en julio arranca la pelea. Hay uno que usted conoce bien, don Marco Vinicio Redondo. Marco es de una línea muy independiente, lejana a gobierno, cercana a Otón Solís. Ese es Marco, es casi un delfín de don Otón.
es de los que podría jalar al lado de Otón, junto con EPSI, que puede perfectamente amarrar 4 o 5 diputados de ese lado. Marlene Madrigal. No le veo el... Laura Garro. Tampoco ha sido una persona que haya dado muestras en este primer año, que me parece que todavía está en la escuelita, terminando el curso cuando tenían que pasar en el PAC. Adivine qué nos pasó. Se nos acaba, nos queda un diputado nada más. Ajá. Que analizar. Tenemos una lista de 6 presidenciables: Otón Solís, Rocibel Ramos, Johnny Leiva, Emilia Molina, Marcela Guerrero y Javier Cambronero. Ahora sí, don Henry Mora, actual diputado de la Asamblea, presidente de la Asamblea Legislativa, que yo no sé cuánto peso va a tener en este último mes. Un día esto se lo planteaba don Alex Ibaja. Bueno, no hay que olvidar, don Henry Mora, Henry Mora, fue condenado por la Sala Constitucional por violar el principio democrático. Eso no es una cola muy fácil de llevar, don Belisario. Sí, lo escuché a usted precisamente hablando de ese tema y me parece que tiene toda la razón. Es que la forma en que se condujo el tema del debate del presupuesto, que no vino, y hay que abonarle a don Henry, digamos, que fue embarcado, ¿okay? Porque él, al no manejar el tema jurídico, él se dejó llevar por la posición jurídica que en aquel momento habían sustentado gente que dijo desde antes, sí y sí va el presupuesto, sea como sea, y lo vamos a sacar. Yo tuve una experiencia, porque tuve un muchacho muy cercano en las aulas universitarias el año pasado, que me pasaba un feedback de todas las cosas de lo que iban sucediendo en el montaje del presupuesto y luego la lucha que se daba. Y yo le decía como profesor a él, me parece que es un atropello a la institucionalidad, si lo hacen de esa manera. Me dice, no, es que ya analizamos y el constitucionalista, no el diputado constitucionalista, el constituyente no lo ve de esa manera. Le digo, perdón, pero una vez fue la pregunta que yo hice y don Humberto Morales, que era toda una biblioteca, una enciclopedia andante en la Asamblea, cuando yo era diputado, nos vimos en una coyuntura muy similar. Le digo, Humberto, ¿y qué pasa? ¿Qué dice la Constitución y qué dice la Asamblea Nacional Constituyente en caso de que nosotros no le aprobemos el presupuesto al gobierno? Me dice, no, es que ese no es una variable digna de ser considerada porque eso no puede ocurrir. Tienen que votar sí o no, pero tienen que votarlo. Le digo, pero ¿y si no votamos? Me dice, no sabemos, entonces si se mantiene el anterior o se mantiene este que va y listo. Claro. Entonces, ese tema lo resolvieron a golpe y porrazo, con una cuestión que cae en la sala y que condena a la presidencia a esto, que es un golpe a la institucionalidad importante. Claro, y que casi invita a la sala en su resolución, con todo el respeto, a presentar las acciones de inconstitucionalidad, sí, que ya están presentadas. Sí, el problema va a ser que después la sala lo que va a hacer es que va a dilatar de aquí a noviembre y diciembre la resolución de eso, y como ya los efectos de la ley se cumplieron, entonces dicen, bueno, no pasa nada. Sí, se violó la constitucionalidad, sí, pero no pasa nada porque los efectos de la ley se cumplieron, como sucedió con la ley de personas jurídicas o de sociedades, o del impuesto a las personas jurídicas, que fue muy interesante, como la sala declara inconstitucional la ley. A partir del otro año. Exacto, y dice, y paguen, ¿verdad? Si paguen este año, a partir del otro es inconstitucional. ¿Sí? Entonces, la sala se pone a legislar y a ordenarle a las personas jurídicas de Costa Rica que tienen que pagar sobre algo que es absolutamente inconstitucional. Dice el señor Gary Matías en Twitter, a partir de su análisis y de lo que he visto en House of Cards, pronostico a Marcela Guerrero. Sería muy interesante. Bueno, yo creo que ya dividimos a todos, quiénes sí, quiénes no. Pero, Belisario, de toda esta amplia desmenuzada que le hemos dado a todos los diputados de la Asamblea, para usted, ¿cuál es el número 1? Pues qué complicado. O la número 1 también. Yo, más que dar nombre, podría tal vez inclinarme más por el género. Yo creo que podría ser, tiene más viabilidad política una mujer en este segundo mandato, en esta segunda legislatura, este segundo periodo de la legislatura. En la circunstancia de Rocibel o del mismo Johnny, si Johnny queda de jefe de fracción en la unidad, prácticamente queda descartado para eso, y yo veo a Rocibel una persona que puede perfectamente, en alguna medida, si ve
y huele oportunidad, pues perfectamente ser un delfín que salte. Emilia y Marcela me parece que tienen las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Marcela por lo que ya habíamos hablado y Emilia por la otra condición. Es que vea qué interesante el perfil de ellas dos, ¿verdad? Una por toda la formación legislativa que tiene y lo que ha dado a nivel de sus compañeros, porque ella no es malquerida. Es que las tres tienen un perfil muy diferente y también muy interesante. Sí, y Marcela es muy querida a nivel de los compañeros. Hay que abonarle que ella ha venido granjeándose ciertos sentimientos de amistad entre los compañeros, que eso pesa al final de cuentas. Y por el otro lado, Emilia, con un trabajo muy tesonero de demostrar de manera constante en su labor como jefe de fracción una lealtad absoluta al presidente. Sí. Una lealtad absoluta al presidente. Entonces, por ahí el tema género me parece que va a influir. ¿Por qué? Bueno, porque Otón puede surgir en la variable de don Randall. ¿Okay? Lo que usted planteaba, que es una variable digna de tomar en cuenta. Sí, pero no sería el candidato del gobierno. No sería candidato al gobierno. Es que aquí estamos ante una... Vamos a ver, usted saca a don Henry. Yo lo saco. Ok, don Henry no es. Hay 6. Don Otón, Vamos con una bolita de Rocibel. cristal aquí, ¿verdad? Podemos fallar, obviamente, pero No, tenemos claro, una bolita pero digamos, cristal. de la lectura De hoy. está así. Exacto. Otón Solís, Rocibel Ramos, Johnny Leiva, Emilia Molina, Marcela Guerrero y Javier Cambronero. Son 3 y hombres tres. y 3 Sí. mujeres. 50-50. Le voy a decir, en el tema de género, es que en términos de comunicación y comunicación política, si usted lanza, podrían hacer lo mismo que Otón, es decir, lanzar a cualquiera de las mujeres, doña Rocibel, doña Marcela o doña Emilia, y simplemente decir como argumento que los que no voten por cualquiera de esas 3 es porque están en contra de que una mujer sea presidenta de la Asamblea Legislativa. Y ahí sí que sería una presión fortísima. Sí. Ahora, lo que yo sí creo es una cosa, lo que creo es que el gobierno tiene que morir con Henry. ¿Ok? Eso hay que verlo, tiene que morir con Henry. Yo cambiaría Aunque se desgaste. Yo cambiaría y el otros le infinitivo. puedan ganar la carrera. Pues es uno de los primeros 5 caballos que usted dice que soltaron. Yo conjugaría el verbo. Ajá. El gobierno seguirá hasta el final cuando maten a don Henry. Es que el No gobierno... es morir con... Sí, va a morir, pero el que va a morir es don Henry, digamos, en términos políticos, para que surja alguien Exacto. más. Ajá, pero no haría una apuesta a mitad del río, ¿ok? En ese sentido. No voy a cambiar de caballo a la mitad de la tormenta. No, yo sigo y sigo y sigo. O es llegar hasta el final y morir en la orilla, ¿ok? Ok. Pero ya cuando no haya más tiempo de reacción. Y eso es un desgaste importante durante todo el mes de abril, que se limita a una lucha de 25 días, más o menos, de 24, 25 días. Pero aquí lo interesante es que de estos 6 tienen que salir 2 candidatos. Bueno, más, pero a lo que me refiero es que salen 2 candidatos principales. El de gobierno y el de oposición. El de oposición de verdad, porque van a haber algunos chiquiticos, pero digamos, el fuerte de oposición. Bajo esta línea argumentativa de esta tarde, la candidata de gobierno podría ser o doña Marcela o doña Emilia. Doña Rocibel entraría en candidata de gobierno o candidata de oposición. Es que depende cómo quiera jugar el PUS. El Sí. PUS quiere jugar ahí, en ese escenario, ok, va a jugar con el PAC y con el Frente Amplio, en la misma línea del primer año, para poderlo sacar. Entonces yo veo a un candidato de oposición nada más. Así es. Don Otón Don Solís Otón Fallas. Solís. Así es. Paradójicamente. Así Es el único que la oposición en este instante puede llegar a ser o llevar a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Salvo un accidente, como dije al principio, ¿verdad? Legislativo, donde Mario Redondo, que es un tipo muy hábil, muy inteligente, ¿verdad? O un Otto Guevara, pueden aprovechar esa coyuntura y armar. Recordemos que Mario logró el año pasado, antes, una muy buena, un buen ambiente entre los compañeros. Es que es experiencia respetado. tenía, ¿verdad? Por la experiencia, el conocimiento, la forma. Y mediáticamente tiene mucha presencia. Porque es de Mucha Cartago y la gente de mucha Cartago presencia. normalmente Es Cartago. es Sí. muy inteligente. Somos muy simpáticos también. Y es que los 3 somos Cartagos, así que Sí, solo y- doña Emilia Molina es Cartaga. ¿De Cartago Sí. también? Ah, Lleva la bien. ventaja en Exacto, esa en es la una lista ventaja. de los 6. Bien, entonces, por ese lado, el escenario se va cerrando, ¿verdad? Yo sí creo que sería un error garrafal del gobierno quemar su carta oculta. Eso tiene que sacarlo el 30 de abril a partir de la 1 de la madrugada. ¿Ok? No O puede. después del desayuno.
o en el desayuno. Al desayuno ya llegan listos. Ya uno sí, porque yo he tenido que llamar compañeros, o tengo que llamar compañeros 2, 3 de la mañana y decirles, mira qué pena, despiértese, pero las reglas cambiaron, ya no va fulano, sino que va mengano. Cuando me tocó ser subjefe de fracción y tratar esas líneas. Mira, para que no te sorprendan cuando lleguemos al desayuno, lo que pasó es esto y esto y esto, para que lleguen. Entonces, ya en el desayuno es como matizar el tema y listo. Pero sería, desde el punto de vista de manejo político, un gravísimo error quemar sus cartas, sus ases que tiene sobre la manga el presidente don Luis Guillermo Solís. Máxime que una de las principales ya la quemó y la va a seguir quemando y la va a seguir desgastando con todo el peso que esto tiene, y están atrayendo hacia la figura de don Henry todo el tema de discusión. Y entonces se podría estar cocinando por debajo de manera muy natural, lógica, una figura de relevo que permita garantizarle al gobierno el manejo del segundo año, del segundo periodo legislativo. Entonces déjeme poner, de la lista de 6 que elaboramos con usted, déjeme dejar a 4. 2 posibilidades para la oposición. Una se llama don Otón Solís y la otra se llama doña Rosibel Ramos. Si logran convencer a el PUSC de que participen en la oposición. Y las cartas de gobierno, yo pondría a doña Emilia Molina y a doña Marcela Guerrero. Sí, le acepto ese análisis. ¿Me acepta la propuesta? Le acepto la propuesta. 4 candidatos. 4 candidatos. 3 mujeres y un hombre. Reales, ¿Sí? de los cuales solamente uno ha dicho yo la quiero, ¿verdad? Don Otón. Okay, los demás no. Pero las otras 3 no han dicho nada, no han dicho ni sí ni no. Bueno, exacto, no sabemos qué es lo que está pasando. Pero cuando usted es vicepresidente de la Asamblea, ¿qué quiere ser? Presidente. Cuando usted era su jefe de fracción del PUSC, ¿cuál era su meta posterior? Jefe de fracción. Doña Marcela es vicepresidenta de la Asamblea. ¿Sí? ¿Qué es lo que le queda? Presidenta de la La Asamblea. presidencia, ¿verdad? Si vamos en ascenso, ¿verdad? Y si uno ha sido jefe de fracción, ¿qué es lo que quiere? La presidencia, ¿verdad? Ser en un avance natural, ¿verdad? Siempre está para arriba. Para arriba. De hecho, ¿verdad? está arriba. Exacto. Vea que don Mario solo aspira a la presidencia, nada más, punto. Él no dice quiero la secretaría o quiero lo otro. Él fue presidente. Él fue presidente. Él tiene un título, tiene un honor, tiene una posición meritoria que él tiene que respetar, no menos que eso para volver, ¿verdad? Dice Adolfo, entonces el PAC puede unirse con otra figura que no sea don Henry o don Otón. Puede unirse. Sí, alrededor de otra figura para llevarlo a la presidencia. Yo creo que con el análisis ha quedado claro que sí. A ver, ¿Otón votaría por doña Emilia? Es una pregunta. Yo creo que no, y lo digo bajo la lógica de lo que ha pasado este año. Yo creo que no. Yo he escuchado a Otón hablar muy bien de doña Emilia. Sí. Yo también. Se han ¿Ok? criticado, pero también dentro del CAE se respetan mucho sus criterios. Sí. Sí. Yo no veo a Otón votando por Henry al interior de su partido. ¿Ok? No. Pero él se sentiría muy a gusto votando por Emilia. O ¿Y por por doña Marcela. Rosibel? Habría que ver. O por doña Marcela o por doña Rocío. Doña Rosibel. Desde la zona ya, ¿verdad? A pesar de las diferencias del pasado que ellos han podido tener, me imagino que el primer año de estar juntos les ha permitido zanjear todas esas diferencias y eso puede construir, ¿verdad? Pero sí veo a un Otón en una lucha al interior del PAC apoyando una oportunidad de doña Emilia, porque no he escuchado a Otón criticando severamente a doña Emilia o cuestionando a Marcela. Hasta este momento no lo he escuchado. Yo creo que ahí están las 2 candidatas naturales del PAC. ¿Verdad? Yo creo que podría ser interesante esta bolita de cristal y ver lo que están moviéndose ahí. Voy a grabar la lista para que el 1 de mayo hablemos en la mañana a ver si todo siguió igual. Sí, vamos a ver qué puede pasar, ¿verdad? Vamos a ver qué puede pasar en esta Semana Santa. La Semana Santa dicen que es para descanso, pero no es cierto. Es donde más se cuece la negociación política. Ahí es donde más van a trabajar. Don Víctor está fuera del país, ¿no? Sí, don Víctor está fuera del país. O tal vez regrese para Semana Santa. O estarán conversando en Estados Unidos con el presidente. Bueno, No sabemos qué estará pasando desde allá. Es menos sensible la negociación es cuando se hace por teléfono o por Skype desde fuera del país. sí. Es menos perceptiva aquí. Y además la gente anda en la playa y anda en todas cuestiones y uno sigue en el mundillo político
conversando, hablando. Más ahora que hay un instrumento nuevo que es interesante, el WhatsApp, ¿verdad? Que son los grupos que se forman entre los diputados. Hay como 50 grupos de diputados y entre ellos comentan y hablan. Equivocarse ahí en esos grupos de WhatsApp debe ser... Es una locura. Porque eso nos pasa a los periodistas. Sí. Nosotros tenemos un grupo de los periodistas de Noticia Monumental. Hay un grupo de los periodistas que cubren presidencia y otros de los que cubren salud, otro de los que cubren sucesos. Y entonces equivocarse en esos grupos debe ser complicado. Yo estoy en uno, pero nunca escribo, solo leo. A veces es lo más sensato, nada más leer. Nada más, yo participo en un grupo que me dieron la cortesía de participar y entonces les agradezco siempre que me manden información, pero me entero minuto a minuto de la dinámica de lo que está pasando, por lo menos en una parte del Congreso, ¿verdad? Aún estando en casa, durmiendo, lo que sea, ese WhatsApp me mantiene. Y conozco muchos grupos de diputados, entonces que se filtran información, que se generan serias discusiones entre ellos, y eso es parte de la negociación política hoy día. Y en Semana Santa va a ocurrir lo mismo, va perfectamente a ocurrir lo mismo, eso lo va a ocurrir. Y van a entrar el 6 de abril allá ahora sí a retomar, a tirar más fuerte las baterías contra el candidato de gobierno, a cuestionar ese tema del por qué el gobierno tiene candidato y por qué el gobierno tiene que meterse. Algunos piensan que eso es una ofensa, un irrespeto a la investidura o al prestigio, a la posición del Poder Legislativo. Pero hay una realidad costarricense, y se lo dice alguien que pasó por ahí. Eso siempre ha existido. Casa Presidencial manda línea. Nos manda línea, pero línea dura, con consecuencias de que si no te portas bien o no nos apoyas, te congelan durante todo el año y no te ayudan en nada. Es una orden salvaje que se da ahí. Ministros no lo atienden, presidentes ejecutivos no lo atienden, hay una línea marcada de que nos traicionó y por lo tanto va al congelador. Eso es así, de crudo, en el tema de la realidad política. Entonces tendría más de ganar los candidatos o las candidatas oficialistas en este contexto, o no necesariamente. Sí, yo creo que si ellas logran o el gobierno logra hacer esa negociación oculta, esa negociación oculta, la va armando, puede perfectamente sacar su pieza no quemada en el momento oportuno, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque todo le van a apostar a Henry y van a hacer todo el esfuerzo para construirlo. Pero ¿todos quiénes? El gobierno y una parte de la pero por estrategia. Bueno, porque tal vez en el fondo, ¿qué pasa si Henry gana? El gobierno se siente contento. Sí, pero yo no creo que la oposición, particularmente Liberación Nacional, se trague el cuento de que don Henry es el candidato. Yo pienso que en este momento sí. Lo que pasa es que le pusieron en el paredón al pobre y están felices de la vida todos los que aspiran y todos los demás, tirándole duro con AK-47 para volar la cabeza. Lo bajaron ya del avión, iba para allá, para Nicaragua. Sí. Torpe error en el manejo de una situación, sabiéndose que es presidente y sabiéndose que tenía eventualmente aspiraciones y que eso golpeaba la imagen institucional del gobierno o del Poder Ejecutivo. Y cualquier cosa que el presidente legislativo haga o deje de hacer, se lo van a machacar en este mes, pero salvaje. Las condenatorias que tuvo, porque creo que hubo una, dos, son dos, tres. Violación a la libertad de expresión, que es gruesa. Claro, que es fuerte. Violación al principio democrático, que digo, que más fuerte que eso. Eso podría dar pie hasta una causa penal. Entiendo que había una intención de un diputado, creo que de Mario Redondo, de llevar el asunto a la fiscalía como una causa penal. Y le cuento, si la Sala Constitucional vota de aquí al 30 de abril las acciones de inconstitucionalidad sobre el presupuesto nacional, es otra. Es el entierro. Porque lo pone ya en una posición muy delicada con respecto a la credibilidad en el manejo jurídico del Poder Legislativo de Costa Rica. Entonces ahí estamos en presencia de una situación muy, muy delicada, precisamente para las aspiraciones del candidato a gobierno. Yo no sé si es bueno o no que el gobierno tenga la transparencia de decir, este es mi candidato. Lo que me parece es que no es oportuno, meterse a una pelea que no tiene ningún sentido. ¿Para qué se iba a meter o para qué va a poner el pecho a las balas por una pelea que no tiene ningún sentido, cuando puede perfectamente manejar
la negociación por otras vías. Pero es que eso ha caracterizado a esta administración, con todo el respeto, y si ustedes ingresan a gobierno.cr hoy, saben de lo que estoy hablando, porque qué enfrentarse a cosas que no tienen sentido. Sí, ese es el gran problema el gran problema que está teniendo en este momento la figura del poder ejecutivo. Y escuchaba a algunos diputados estos días y que casi todos coincidían en que se sienten huérfanos, no hay como un interlocutor, a pesar ya del nombramiento de Luis Paulino Mora en el viceministerio. No sentí que lo vieran con agrado desde el punto de vista político, sin desmeritar su capacidad jurídica o legislativa, como técnico legislativo. Okay, eso no he escuchado a ningún diputado criticar esa parte. He escuchado dudar de esa capacidad de quiebre de cintura que debe tener el ministro de la Presidencia, que en este caso, en esta oportunidad, se ha venido delegando a nivel de viceministerio. Antes, en las épocas nuestras, eran figuras como Rolando Laclé, Danilo Echaverri, en la presidencia, eran figuras de la estatura de Rodrigo Arias, manejando directamente el tema en la relación Congreso. Eso era importante. Ahora le bajaron, como que le degradó el tema, y eso es muy delicado. Eso ha sentido que los señores diputados se sientan como de segunda mesa, ¿verdad? Dejar a un nivel de viceministro el tema de la relación. Porque si hay algo que es grande en este país, es el ego de un diputado o una diputada. Sí. Es impresionante. Y lo digo por experiencia, porque yo estuve ahí. Es una de las cosas con las que uno lucha todos los días, para que no se le infle a uno ese ego. Y entonces yo siempre tenía, para recordarme eso, solo me faltan 1000 días, solo me faltan 950, solo me faltan 800 para volver a ser el mismo que era antes de que llegué, para poder tratar de que todo lo que sube baja, y si estaba en la llanura, vuelvo a la llanura, ¿verdad? Y entonces eso, en mi opinión, los señores diputados lo ven como una cosa muy negativa a este gobierno, al no tener esa línea de interlocución válida que les permita construir acuerdos. En los últimos días vi al Poder Ejecutivo, propiamente a la figura del presidente, llamando a diputados, reuniéndose con el Frente Amplio, haciendo este tipo de cuestiones como para decir, bueno, aquí hay liderazgo, aquí hay comunicación directa de tú a tú, ya le vamos a subir el perfil, lo pasamos de viceministro a presidente directamente, ¿verdad? Bueno, pero esa no es la dinámica constante. Si esa fuera la constante, como es o era en la época nuestra, que era el presidente de la República. Yo recuerdo estar a las 4:30 de la tarde, recibir llamadas de Miguel Ángel Rodríguez y decir, pucha, Belisario, muchas gracias por el botico que nos dio a tal proyecto. Ok, mira, ayúdamele con otros, mira, pasame a 2 o 3 diputados. Y estaba el cariñito del presidente allá, en los diputados y las diputadas. Que eso es muy importante. Sí, que el cariñito era la llamada. Ese era. Entonces, que te llamó y el que presidente, también alimenta el ego. Eso es inflar el ego. Eso es inflar el ego, y entonces, hay que para el alimentar. objetivo es bueno. Es que el presidente Claro, me agradeció. Exacto. Soy importante para el presidente. Soy importante para el Bueno, presidente. permítame enviarle un cariñito a Miguel Ángel Rodríguez, que todas las tardes escucha Matices, y siempre está muy atento. A veces nos manda mensajes de texto sobre... Me es un tocó hombre muy inteligente. brillante, Miguel, brillante. Yo fui diputado de su gobierno, y fui diputado de su gestión, ¿verdad? Es decir, era lo que era ser diputado del riñón del presidente, ¿verdad? Esa experiencia de uno es invaluable, y aprendí increíblemente las cosas de cómo las hacía. Yo recuerdo a Miguel muchas veces, a Miguel Ángel muchas veces, pásame fulanito, pásame sutanito, o antes inclusive anticipaba las cosas para pedirles un cariñito, ¿verdad? Esa parte es muy buena, presidente, ¿okay? En el manejo de la relación. Después un vinito, un quesito, una reunión social, en la casa, o todos los miércoles que nos veíamos en el desayuno con el presidente. Y claro, para nosotros era un gran desahogo que el presidente nos abriera las puertas. Nadie faltaba, ¿verdad? El desayuno con el presidente. Se pedía cualquier cosa, menos perderse el desayuno con el presidente. Había que subir a esa escalinata y uno se sentía que era tomado en consideración. Uno llevaba la carta, el montón de cartas ahí, de cosas, de todo lo que las comunidades le pedían a uno, y el presidente ordenaba al ministro, mire, hagan esto, esto y esto y esto, porque necesito sacar esto, hay que sacar adelante estos temas, ¿verdad? Y nos tenían motivados. Esos cariñitos son importantes. Igual que discutían estos que vi, estaban discutiendo, ¿qué? Fue en uno de los noticieros de ustedes, sobre el tema de los viajes de los diputados con el presidente.
Ha sido una denuncia de Mario Redondo. Mario, cierto, criticando eso. Ahí se equivocó Mario, con todo el respeto que le tengo. Me parece que se equivoca porque es parte de su juego, pero no comparto por lo menos lo que hizo Mario. ¿Por qué? Bueno, porque el viajecito del presidente, el presidente seleccionaba a diputados de diferentes fracciones y los invitaba. E incluso el Poder Legislativo financiaba esos viajes, precisamente para poder interactuar. Lo que dice el presidente Solís es correcto, es cierto. Es vital que los diputados acompañen al presidente en todas las giras. Todos, aunque sea uno o dos, deberían de ir a todas las giras con el presidente. Primero, el diputado, cuando uno es de oposición, porque ellos van a poder ejercer control de qué es lo que están haciendo el presidente en sus giras. Y los diputados de gobierno porque fortalecen la acción de gobierno y se vienen más comprometidos a la acción legislativa. No son viajes de placer, no son viajes de recreo, son viajes precisamente para la acción política y amalgaman esa idea del viaje. Decía el presidente Solís, me hubiera encantado que Henry hubiera ido a China. Claro que tenía que haber ido a China. Era vital que tenía que haber ido a China con el presidente de la República. Y ojalá el presidente del judicial y ojalá el presidente electoral lo hubieran acompañado y eran parte de la comitiva. Y era el Estado. El Estado costarricense, ¿verdad? Entonces, en esa línea, don Miguel Ángel siempre nos acostumbró a eso. Siempre nos llevaba. Y uno mismo le pedía, presidente, a mí me gustaría acompañarlo a tal gira, ¿verdad? Y no solamente giras a nivel internacional, no, la girita de fin de semana, que el presidente Solís va a inaugurar el EVAIS en el Limoncito, pues lo primero que hacía Miguel Ángel Rodríguez es, ya está el diputado convocado, no hay gira, si el diputado no puede, no está. Claro. Sí, y eso hacía Miguel Ángel Rodríguez, nos daba esa línea de respeto y esa línea de posición. Y claro, uno encantado en el Congreso se subía las mangas y se agarraba con lo que sea con tal de cumplir con el presidente. Igual lo hacía, y tengo que reconocerle aquí a doña Lorena Cler. Lorena era otra, como primera dama, que se metía lleno en los programas sociales. Y claro, lo llama uno, la primera dama de la República, manejando temas de penalización de violencia doméstica, que recuerdo muy bien, claro. O los temas del adulto mayor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era lindísimo recibir el mensaje de doña Lorena Cler, diciendo, mira, Beli, necesito que me ayudes con esto, muchas gracias por el favor, ¿vos crees que podamos avanzar en este proyectito? Y ella hacía esa sinergia en temas de orden social. Entonces, hay una serie de variables que uno tiene que usar precisamente para construir los consensos. Y eso se hace sobre la base de la experiencia y principalmente sobre la base del conocimiento del interlocutor. Vamos a la segunda pausa y regresamos. Y tenemos que entrar a analizar para analizar lo que vamos a analizar. En principio, 3:16, vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 18 de la tarde, nos quedan 7 minutos de análisis, de este análisis tan fuerte que hemos hecho esta tarde en Matices. Hablemos los 7 minutos de lo último que ha pasado en la Asamblea Legislativa, hombre Sali. Sí, yo creo que va a estar muy linda la dinámica de la Asamblea de estos 3 semanas finales de abril. Son 4 días, nada más, 3 semanas, estamos hablando 12 días de intensa actividad dentro del seno de la Asamblea Legislativa, que pasa por el tamiz de los desayunos, los almuerzos y las cenas que eventualmente se vayan a dar entre los diputados y diputadas de las diferentes fracciones. Y fundamentalmente el que el presidente pueda clarificar cómo va a ser el segundo tiempo de este partido que está destinado a jugar. Recordemos que estamos perdiendo ya el 25% del gobierno de tiempo, ya se nos fue, nos queda solo el 75%. Y de ese 75%, el último 25% no vale, porque es eminentemente juego político, electoral y la cosa. Entonces lo eliminamos. En realidad solo le quedan 2 tiempos al gobierno. ¿Okay? A Guillermo le quedan solo 2 tiempos. Tiene que atemperar cuáles son aquellos lineamientos generales gruesos sobre los cuales quiere trabajar desde la Asamblea Legislativa y cuáles desde el Ejecutivo, sabiendo de que la regla, que la negociación
en la Asamblea Legislativa es difícil, compleja y que no va a ser absolutamente nada fácil. Yo creo que en el año 2003, junio, cuando se hizo la gran reforma constitucional en Costa Rica, que fue la reforma al artículo 9 de la Constitución Política, donde para mí es la revolución más grande que hemos hecho en Costa Rica sin disparar un solo tiro. Cuando cambiamos ese artículo constitucional y pusimos que el gobierno de la República es participativo, esa palabrita que no existía en la Asamblea Legislativa, nos agarró de sorpresa. Y además que pusimos otra, que lo ejerce el pueblo y 3 poderes estatales. Esos 2 cambios que fueron sustanciales fueron las 2 dardos que se lanzaron en la institucionalidad de este país y que los partidos políticos y la clase política no estaban preparados precisamente para enfrentar estos grandes ajustes. De ahí vino después el tema de las competencias municipales, que era todo el tema de la desconcentración versus la descentralización del Ejecutivo, que no se pudo resolver por celos y por temores. Y después de eso vino el tema del referéndum, ¿verdad? Que por primera vez ensayamos y que tuvimos una gesta democrática de dejar del pueblo al soberano, a la plebe, que se pronunciara sobre un proyecto en específico, en este caso el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos. Eso los partidos políticos no lo han leído, no han entendido eso, y eso es parte de la caldera que hay abajo, la efervescencia que hay abajo, reclamando espacios, oportunidades, aunado a todos los temas de corrupción, mal manejo administrativo y todas esas cuestiones. Pero en el fondo ese deseo participativo ha generado toda esta pulverización de los 2 partidos y la generación de esta multiplicidad partidaria que hace que tengamos una conformación atípica en la Asamblea Legislativa y que el 1 de mayo nos va a ir orientando en esas alianzas naturales, aunque sea por conveniencia, que tarde o temprano tendrá que derrumbar lo que yo creo en una nueva vuelta a un nuevo planteamiento polarizado de fuerzas de este país. Rebel en el libro Cómo terminan las democracias establece precisamente eso. Lo leí hace muchos años, precisamente donde esas 2 grandes fuerzas, en este caso Liberación y la Unidad, se pulverizan y de ahí vuelven a emerger todos los átomos a generar de nuevo otra polarización. Buena o mala, no sabemos, pero hacia eso vamos. Ahorita estamos totalmente pulverizados y para poder conducirnos en esto se requiere mucha capacidad de diálogo, mucha humildad y quizá en la mayoría de los casos el silencio implicará respuestas o el silencio será el puente que permita avanzar. Cuando digo eso, representa decirle al gobierno y a los jerarcas de gobierno: disculpen, si usted quiere lograr algo en la Asamblea, va a tener que llevar pan y mucho, y algo va a lograr. Por eso cuando usted dijo ahora hace un ratito que a pesar de todo el gobierno ha logrado banca de desarrollo, ruta 32, la ruta San Ramón y todas estas cuestiones, pensé en esto que estoy ahorita diciendo públicamente, ¿verdad? El gobierno entiende el tema, lleva palo, pero algo logra. Y entonces ha venido logrando ese tipo de cosas como para poder avanzar el barco a zona más segura. Lleva palo público, pero logra cosas políticas. Que al final de cuentas es lo que le va a interesar en el mediano plazo o en el largo plazo, porque entonces él se va a vestir con el ropaje de la ruta 32, él se va a vestir con el ropaje de la ruta San Ramón, él se va a vestir con el tema banca de desarrollo y va a poder sacarlo. El gran dilema aquí es cómo comunicarlo, y volvemos al punto de arranque del programa, ¿ok? ¿Cómo es que se debe comunicar este tipo de asuntos en comunicación política en el año 2015? Que hay que diferenciar. Y una cosa es la parte teórica de la comunicación, una cosa es la comunicación política y otra cosa es el pragmatismo político y la forma de comunicar ese pragmatismo. Y el contexto de la comunicación. Exacto. Claramente no es en gobierno.cr. Hay muchas formas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y hay que buscar aliados, hay que buscar voceros, Hoy lo he embarcado terriblemente, ¿verdad? Hay que hacer toda una estrategia. En comunicación uno tiene que hacer una estrategia. Si no tiene una estrategia, si no mapea cuáles son las circunstancias en las que usted va a ir a navegar, entonces estamos totalmente fregados. Y eso vamos a tener los resultados no queridos y nos van a doler, lo cual nos conduce en ese dolor a cometer errores.
errores que van a pesar seriamente en las cosas que vienen. ¿Por qué le ha costado tanto al gobierno esta parte? Porque cuando uno ve, usted ve por aparte, sin quítale la cara independientemente de cuál gobierno es, negociaciones en la asamblea, estrategias de comunicación. Pareciera como si estuviera hablando de dos gobiernos completamente distintos. Así es. ¿Por qué? Porque bueno, porque no hubo esa preparación previa. Yo creo que todos en alguna oportunidad hemos coincidido que las circunstancias políticas, los planetas se alinearon para que el PAC ganara. Fueron los planetas que se alinearon y eso costó en el arranque encontrar ministros, costó en el arranque que gente preparada o por lo menos con cierto expertise, con cierto perfil pudiera aceptar los cargos de gobierno, y muchos que los que aceptaron no se han dado cuenta que es la Ley General de Administración Pública, por ejemplo, o que existe una ley de contratación administrativa, o que existe un principio de legalidad. Y entonces han venido tratando de aprender eso. Les confieso que yo siendo abogado, cuando entré al Ministerio de Gobernación y Policía a ser viceministro y al SINAR, lo primero que tuve que hacer fue un curso intensivo de tema de administración pública. ¿Sí? Tiene su forma distinta al derecho privado. De ahí fue donde vino las preguntas en la comisión del caso Soleil de Mario Redondo, de preguntarle al ministro de la Presidencia sobre algunos conceptos jurídicos importantes. Así es, y es que la base es el ABC del ejercicio de cualquier funcionario público. Claro. ¿Ok? Y entonces uno tiene que ir sabiendo determinar para qué son esas cosas. Yo recuerdo ahorita la ley de anticorrupción, el enriquecimiento ilícito, recuerdo la ley de control interno, recuerdo una serie de normas que teníamos, el tema de la Procuraduría de la Ética, que nos tocó incorporarlo en aquel momento por iniciativa del presidente Rodríguez. Y entonces uno dice, bueno, este es el Estado, estas son las reglas del juego, en estas reglas voy a trabajar. Okay, y tengo que tener claro que ese es el camino que tengo que transitar todos los días. Y ahora usted usó la frase o el concepto de accidentes legislativos que pueden ocurrir este mes. Yo dije uno, el voto de la Sala Cuarta sobre el presupuesto. Ese es un accidente legislativo. Otro accidente que puede ocurrir es el voto de la Sala Cuarta sobre los vetos presidenciales que pueden cambiar este ajedrez. ¿Se le ocurre algún otro accidente legislativo? Ahorita que pudiera salir, me parece que está ahorita suspendido el tema de los nombramientos en la Sala Cuarta, que creo que fácilmente podría, y si eventualmente echa para atrás la sala el acuerdo del directorio, igual se lo van a reclamar, ¿verdad? Y además eso le genera una efervescencia al interior de la asamblea al directorio, y en este caso al candidato del gobierno. ¿La salida del embajador en Venezuela? Sí, es otra cosa que afecta de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, vean lo que hace ahora, lo que hace inocentemente una fotografía, ¿verdad?, del canciller con el libro Kissinger, el libro, y entonces ya un diputado que había ofrecido el voto al candidato de gobierno y ahora dice que no, ¿verdad? Entonces todas esas variables van desacomodando el ajedrez, y cualquier cosita que pase aquí lo va a desacomodar. Cualquier pequeño detalle o error de don Henry o de algunos de los diputados del PAC va a desacomodar el ajedrez, porque lo que busca la oposición es desarticular de manera sistemática la acción de gobierno. Incluido el receso de Semana Santa. Incluido el receso de Semana Santa. Hay parte de la crítica que también se compra. Belisario, muchas gracias. No, gracias a ustedes, más bien, con la conversación y el rato de desahogarse aquí un poquito. Gracias por desahogarse tanto. Yo salí con una lista de 4. Gracias, Isel. Buenas tardes. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental, y el lunes en otro programa de Matices. Hoy lo anunciamos ya en la segunda emisión, así que vamos a anunciarlo. El lunes estará aquí Carlos Alvarado, el ministro de Asuntos Sociales, y Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República, y haremos un ejercicio muy interesante. Nos hablarán sobre el proyecto Puentes al Desarrollo, pero abriremos la línea para que ustedes les pregunten a ellos cómo hacer para calificar en este programa tan interesante, que se ha visto opacado por el ruido de algunas otras cosas con mucho menos importancia que están en agenda nacional. 3:29, feliz tarde.